identifica. Entonces, cuando nosotros hablamos de religión en Afrocuba, deberíamos hablar de una identidad propia, la regla de Ocha, que es como se llama esa religión en Cuba, y el afrocubano son identidades autóctonas completamente. Son nacidas a la sazón de la mezcla, pero son a su vez identidades nuevas, pero definitorias, tan al punto que en la tierra yoruba en este momento se consideran linajes más nacidos fuera. Es decir, la idea de la religión afrodiaspórica también se acepta de alguna manera en tierra yoruba y entonces nos consideran otro linaje más. Linaje que no es susceptible de ninguna manera a ser reinventado, a ser hibridado, a ser recreado, sino que debe mantenerse como tal dentro de la transmisión de las tradiciones de lo que somos esta nueva identidad afro. Bueno, hasta aquí mi exposición para no hacerla fastidiosa y después pues vamos a las preguntas que estoy aquí. Bueno, ahora vamos a entrar a la sección de preguntas. Quien desee intervenir para hacer estas preguntas, por favor, dice donde está la manito para darle entrada. Y cuando esta persona esté hablando, por favor, el resto de las personas no pueden encender su micrófono de manera que podamos escuchar bien la intervención. Si tienen alguna pregunta. Buenas tardes. Sí, adelante. Tiene palabra Wilson Eduardo. ¿Sí me escuchan? Te estaba escuchando. Bueno, ahí para una preguntita o en forma de una socialización para ir para la exponente, cómo se puede realizar o cómo realizaban la parte de la parte de la religión, lo que es la católica, el cristianismo, cómo en esa lengua se realizaba la parte de Oruba con la combinación de la gastronomía, si en esa época habían algunos mitos sobre esa estructura de la gastronomía y cómo era su combinación para poderlo socializar. Todavía no le... Preguntaba cómo se podía hacer socialización a través del elemento gastronomía, ¿fue lo que entendí? Perfecto, sí. Y si había algún mito, o si había algún conflicto entre la parte de la religión, y la gastronomía, entre la parte de Aruba y Yaruba. Ok, para los yoruba uno de los elementos básicos de la alimentación es el ñame. El ñame es una especie pues, que se da en este lado del continente también y que pertenece a los trópicos. Es un elemento de vinculación no solamente dentro de los yoruba, sino dentro de otros elementos, de otras etnias, ¿no? De origen afro. Es necesario, siempre que nos ubiquemos hablando de religión yoruba en América y de cultura yoruba en América, que entendamos que esa cultura evidentemente se hibridó a través de, primero, la práctica de la doble fe, la catolización, la colonización, el tema pues de la dominación española en el caso de Cuba, el tema de la dominación anglo en el caso de Trinidad y la de los portugueses en el caso de Brasil. Entonces hay un proceso de asimilación cultural. Se mantiene el culto por el ñame, se mantienen platos como, en este caso, el amalailá, que es una harina que se prepara
con ingredientes vegetales, consumimos quimbombó tal como hacen los árabes, tal como hacen en tierra yoruba, se mantuvieron tradiciones de cocinar con mucha pimienta, aceite de palma, y dentro de la ceremonia, que era en el único momento en el que realmente se podía compartir para poder transmitir culturalmente esas costumbres, dentro de ceremonia se acostumbra a que nosotros comemos todo lo que se le da a las deidades. Esa costumbre en la modernidad se ha perdido, pero uno de los elementos más importantes es compartir exactamente todo lo que come tu deidad. Si Orisha uno le ofrenda un pollo, ese pollo debe ser compartido entre los miembros de la casa, porque además estamos ofreciendo algo que nos cuesta sacrificio, que nos cuesta trabajo hallar a nuestras deidades, pero además de eso es un elemento vinculante dentro de la sociedad. En la sociedad yoruba es importantísima la presencia de la familia, es decir, Dios crea, nuestro profeta Odua, Dios Olodumare le hace su compañera, el primer ser creado por Olodumare es mujer, se llama Nini Binini, y la manda a la tierra menstruando como símbolo de que ella viene a reproducirse. Entonces se la da como esposa a Ondúa y de ellos dos nacen 16 pares de gemelos conocidos como los Enillán. Después cuando los Enillán empezaron a mirarse entre ellos, como para nosotros es tabú el hecho de involucrarse con la familia, de tener relaciones entre hermanos o en familia muy directa, entonces se encomendó a las deidades a que crearan a los otros seres. Volviendo a retomar el tema, lo que pasa es que me apasiono y me voy yendo por las ramas también, y volviendo a retomar el tema, entonces el hecho de compartir la casa, compartir la comida, pues se convierte en esto, ¿no? En transmisión también de cultura. De hecho, en uno de los pocos momentos en donde realmente los esclavizados yoruba en Cuba podían comer como se acostumbra en su tierra, es decir, en el piso, en una estera, con las manos, era en ceremonia. Para nosotros eso forma parte del ritual ceremonial, no se hace en la cotidianidad, ellos lo tenían prohibido, pero en el cuarto ceremonial lo hacían. Bueno, Maite Valencia está haciendo también una pregunta y ella dice que cómo se puede acceder a esta práctica hoy en Colombia. En Colombia, yo aconsejo siempre acceder a esta práctica hoy en Colombia. Es decir, de que interpretando también, es decir, de que si aquí en Colombia hay iniciados, si es así, me levantas por favor la manito. Sí, o por el chat me clarificas si te estoy interpretando mal, es si aquí hay iniciado o si aquí hay un grupo que practique la religión yoruba. ¿Es así o no, Maite? Aquí en Colombia. Maite, tienes la palabra, ¿sí? Ah, bueno. Sí, Gladys, por favor, continúa. Ok, sé que en Colombia hay sacerdotes, muchos iniciados en Cuba, otros iniciados directamente en la práctica yoruba ancestral tradicional. Se hacen dos diferencias, hablamos de Ifá afrocubano y de Ifá tradicional yoruba. Cuando hablamos de Ifá tradicional yoruba, hablamos entonces de la práctica religiosa que no tiene hibridaciones con ninguna otra cultura ni con ninguna otra etnia, ¿ok? O sea, está exenta por alguna forma del eurocentrismo y del catolicismo, ¿no? Sé que en Colombia hay linajes
de gente que se ha iniciado en Cuba, sé también que hay linajes de gente que se ha iniciado en tierra yoruba, pero es importantísimo partir de esa idea, linaje. Una de las cosas más importantes en nuestra fe es la transmisión de tradiciones. Creo que no solamente nuestra fe, el trabajo precisamente de los grupos afrodescendientes, de los grupos indígenas y de los cultores de tradiciones populares es precisamente mantener esa cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante cuando se va a buscar alguna casa de religión saber a qué linaje pertenece, si hay tradición antigua, si los padrinos son viejos, si la persona no conoce su linaje, puedes estar segura de que está totalmente aislada de sus tradiciones. En este momento estamos viviendo lo mismo que está pasando en todas las culturas ancestrales, y es que la gente muy joven quiere asumir la posición de los mayores y quiere asumir el lugar de los mayores y de alguna manera está atentando en contra de la custodia de la tradición. Entonces, hay una palabra en Yoruba que es importantísima y es ICC. ICC significa tradición, y en tanto nosotros seamos capaces de mantener y transmitir esa tradición, pues es como debemos de buscar linajes, ¿no? Para iniciarnos. Tiene que haber elementos básicos. No te pueden decir que te vas a iniciar en Oricha y no van a matar un animal. Es mentira. Si ya te lo dicen de plano, no pueden ir. Si en esa ceremonia hay una sesión espiritista donde hay tabaco, donde hacen barajas, donde hacen que sí, ceremonias con pólvora y trabajan con elementos más bien indígenas, tampoco hay una iniciación orisha seria. Si te dicen que es un babalawó y está trabajando, babalawó es el nombre del sacerdote principal de nuestra fe, y está trabajando con elementos espiritualistas, sabes también que es mentira. Entonces van a haber elementos que de alguna forma pueden permitir al comunicador social, a ustedes mismos como cultores de tradiciones y a la gente común identificar quién es un verdadero sacerdote de Ifa Orisha y quién no lo es. Hay uno de los temas que a mí me preocupa más con Colombia, y lo hablo con propiedad, es que mucha gente se está yendo para allá diciendo que son verdaderos iniciados y están abusando de la buena fe de la gente. Entonces, haciendo mezclas, gastando dinero, haciendo cosas que no están, pero en lo absoluto vinculadas con ninguna de nuestras culturas afro. Un poco para orientar también la charla, Gladys, me gustaría que se hiciera claridad en cuáles son los orichas de la religión yoruba y cómo se relaciona esta con el cristianismo. Fíjate en algo, vamos a partir de dos puntos. Hay quienes siguen asociando nuestra fe directamente con la idea de la religión cristiana, vamos específicamente al catolicismo, ¿no? Entendamos que el elemento católico, pues bueno, fue la cultura predominante durante más de 300 años y de hecho aniquiló el pensamiento originario, no solamente a nivel de los afros, sino en todas las culturas indígenas. Cuando hablamos de sincretización, que fue uno de los elementos de disfraz o de camuflaje para nuestra fe, se usaron iconos católicos. Esos iconos no son iguales. Te comento, Beatriz, en Brasil, por ejemplo, el 2 de febrero se celebra Nuestra Señora Aparecida, y para nosotros en la afrocubanía el 2 de febrero es la Virgen de la Candelaria. ¿Okay? Entonces unos tenían que ver con el santoral católico español, otros tienen que ver con el santoral católico portugués. Bien, pero vamos al santoral católico español, que es el de Cuba. Obatalá se relaciona con Jesús, se relaciona con San José, con todo aquello que represente la paternidad. ¿Ok? Santa Bárbara, que es uno de los símbolos más conocidos en el mundo, con Xangó, como dios del rayo, del trueno y también de la guerra, de la virilidad. Llama la
tensión porque Santa Bárbara es mujer y Shango es hombre, pero Shango usa un mortero, una especie de pilón, que de hecho eso es, en donde trabaja hierbas y hace sus preparaciones. Y Santa Bárbara tiene una torre que se parece a ese mortero, Shango tiene una corona porque se dice que es rey desde el cielo, y Santa Bárbara tiene una corona, y a Shango se asocia con el color rojo, a Bárbara igual. Entonces, fíjate que la asociación también venía por la idea física de la deidad. La caridad del cobre es dorada, se asocia a Oshun. Yemayá está vestida de azul y blanco. En tierra yoruba los colores de Yemayá son azul y blanco. Es la Virgen de Regla para los afrocubanos, y a Sojano, que representa la deidad de la enfermedad, de la peste, de todo lo que tiene que ver con esos procesos de salud, pues se asocia con San Lázaro. Entonces, esa asociación con el tema católico, de alguna manera también ha permitido, por una parte, sí, el ganar adeptos, ¿no? La asociación o la afiliación de adeptos de otras culturas, pero también es peligroso en un sentido porque nos hace perder nuestra identidad afro. Entonces creo que lo más importante es entender que lo católico es lo católico, lo afro es lo afro, y que es tiempo de ir viendo las cosas desde su dimensión exacta. Nosotros tenemos que de alguna manera sacarnos el chip y de construir ese pensamiento tan asociado al catolicismo y convertirlo más en un pensamiento afro, permitirnos definitivamente juntarnos con nuestra identidad. Que preguntan si la ceremonia se realiza únicamente con los tambores batá o hay otros tambores en América Latina. Los tambores batá son de tierra de Oyó, pero existen en Cuba tambores de yesá, existen también tambores yesá, tambores arará, y existe tambor de bembé. Todos ellos tienen una posición ritual, pero se generalizó en la afrocubanía el tambor batá del estilo Oyó, como tambor de ceremonia, ¿ok? Es importante también, tenemos otra presencia y es el tambor, el agbe, que es el güiro, que se toca con tumbadora y shekeré, que por cierto el shekeré es un instrumento sagrado para los yoruba, se toca con shekeré y el güiro tiene un carácter más festivo, menos ritual. Un tema muy amplio, hoy es un abrebocas de lo que será más adelante, en lo que tú y otros sabedores e iniciados puedan aportar. También, ahora que están haciendo la pregunta sobre los tambores, conozco a Ovimi Batá, que es un conjunto de mujeres que tocan este tambor, ellas son cubanas, pero también valdría la pena que se clarifique cuál es el mito que hay frente a que las mujeres no podían tocar ese tambor de la creencia religiosa yoruba. Ok. Partamos de dos conceptos. Un concepto es Ayán o Añá, que es la deidad que representa la naturaleza y vive dentro del tambor, y el otro es Batá, que es el tambor en sí mismo. Batá en la mitología yoruba fue una de las esposas de Shango. En tierra de Oyó y en casi todos lados, de hecho en África se toca también tambor dundún, que es el tambor en Nigeria, el tambor parlante, porque canta versos de Ifá, o sea, la sonoridad imita
al verso de Ifá y servía como medio de comunicación, eso no es mentira, que tenían tambores para comunicarse. Bata era entonces una de las esposas de Shango y en tierra yoruba el tambor lo ejecuta el hombre en función de esto. Asimismo se hereda en las Américas y el tambor corresponde en su culto solamente al varón. Hay un grupo, un culto de iniciación que se llama Añá. Son solamente los varones quienes acceden a esos secretos y es un sacerdocio eminentemente masculino. No solamente tienen que ser tamboreros, o no necesariamente, a veces no saben ejecutarlo, pero se juran ante Añá, forman parte de su sacerdocio, de su montaje y de todos los secretos desde el punto de vista mágico y religioso. La mujer puede cantar tambor, de hecho yo canto tambor, pero la mujer no puede participar en ceremonias de consagración de homoalañas, no se puede sentar en la mesa con los homoalañas, no puede tampoco participar en ninguna ceremonia en donde se esté consagrando añá como tal. Nosotras podemos cantar y podemos hacer un ritual que se llama presentación de voces. La mujer puede ejercer hasta allí. De hecho, no solamente la mujer, nosotros tenemos en la historia de Cuba personajes muy importantes en el canto Akpón, que así se llama el canto religioso, que fueron homosexuales. Entonces, pues en ese sentido no hay ninguna complicación. El problema real está en la ejecución como tal del tambor, que corresponde solamente a varones heterosexuales y que hayan pasado por dicha ceremonia. Muchas gracias. Doy paso a la señora Cristina Lloreda, quien tiene también otra pregunta. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Beatriz, y un saludo muy especial para ti, Gladys. Muy bien. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, tengo una inquietud. Al principio de tu exposición escuché sobre la complicación que hay para las mujeres. Más pasito. ¿Ahí? La complicación que hay para las mujeres. Entonces quería preguntarte de qué forma las mujeres afro en la religión yoruba han sentido la discriminación y qué tanta importancia le han dado a las orichas. No sé qué pasa. Ajá, ya está ahí ya para contestar. Para que aparezca la imagen, ¿ya se vio? ¿Se salió? ¿Quién? ¿Se salió? Cristina, me había salido porque se me fue la señal. Quería pedirte, por favor, que me repitieras la pregunta, que entendí un poquitito nada más, pero ya después perdí el sentido completo, se me fue el internet. Listo. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo han sentido las mujeres afro en la religión yoruba la discriminación y la importancia que le han dado a las orichas? Hay una historia bellísima en tierra de Cuba, que Dios irúmoles y todos eran hombres, pero hace un solo irúmole que es Oshun. Los irúmoles son seres que vienen del cielo a la tierra a cumplir misión. Los orichas, en cambio, son ancestros deificados. Ese único irúmole mujer era Oshun y no la tomaban en cuenta. Pues ella logra bajar a la tierra del Ashe, que es la energía vital, es el conocimiento, es la adivinación, y entonces la toman en cuenta. Oshun es la orilla de la generosidad. Una de las cosas que, en el caso de nosotras, vamos, en Cuba, en tierra yoruba, primero vamos a ubicarnos en tierra yoruba. Me encanta hablar de esto y de esto, pero en Cuba las mujeres ejercemos la posición de aborija de, es decir, las responsables de la consagración
de los hijos de orilla en tierra yoruba, en un 95% recae sobre las mujeres. Las aborígenes las responsables de iniciar somos mujeres. En el culto Ifá, el sacerdocio es masculino. La esposa sagrada de Orunmila se llama Odu. Nosotras las mujeres no podemos verla, pero somos hijas de también. Entonces tenemos una madre a la que no podemos ver, pero podemos ser iniciadas. Hay linajes en tierra yoruba donde no están de acuerdo con esta idea y no nos inician, pero en Osha sí. En América, el conocimiento de las iniciaciones y la primera prédica religiosa se le debe a mujeres. Las más importantes, históricamente hablando, fueron 3 mujeres. Una se llamaba Rosalía Gramosa, Efushe Woricondo Atiqueque. La otra fue a Monserrate González, ella se quedó en la zona de Matanzas, y la otra fue Timotea Alvear, Ayaí Latuán o Ayaí Lebú. Lo interesante de ellas es que difundieron su cultura, sus formas de iniciación, lograron hacer pueblo. El hecho de que mucha gente en el mundo esté hoy iniciada se lo debemos a Efushe, porque ella en La Habana creó una manera diferente, un poco distinta de iniciar con respecto a la de tierra yoruba, y además le dio paso y le dio permiso para entrar a gente de otros grupos sociales y además que no fueran de origen afro. Entonces mucha gente de origen español, cubanos criollos, entraron a la religión a través de Efushe. Ella crea las formas nuevas que conocemos nosotros. De hecho, la regla de Ocha se metodiza como tal y se le da nombre como tal a partir de 1904. Antes de eso, las prácticas religiosas eran las mismas que se hacían en tierra yoruba o quizás con algunas variantes, pero variantes mínimas. En cambio, a partir de Efushe no, a partir de Efushe la persona consagra varias deidades, en tierra yoruba se acostumbra a una, a partir de Efushe se usan trajes para representar ese reinado religioso de alguna forma. Esos trajes inicialmente venían del carnaval y de las comparsas, donde vestían a los esclavos de reyes, reinas y chambelanes, pero esos trajes los usaron también para mostrar su reinado religioso. También se usan otros elementos como bautizar a los niños primero en la iglesia católica antes de hacerles ceremonia. Entonces la mujer en general, pues es quien hace y quien establece esa nueva cultura en las Américas. Hoy nosotros nos sometimos a nuevos cambios alrededor de los 2000, más o menos finales de los 90 y los 2000, y empezó un movimiento nuevo en Ifá cubano, muy masculino, muy machista. De hecho, la posición de la mujer en la dirección ceremonial se desplazó. Habemos en el mundo, me cuento entre ellas, yo soy directora de ceremonia, habemos en el mundo más o menos ahora 7 mujeres nada más en dirección ceremonial y todavía hay muchísimos hombres que quieren relegarnos y dejarnos atrás. El papel de las deidades femeninas incluso a veces está mal entendido. Por ejemplo, yo soy iniciada en la deidad Yemayá, y con respecto a Yemayá, entonces siempre está el mito que si Yemayá, que si estudiar, si Yemayá se puso a consultar, que si Yemayá hizo esto o aquello. Y entonces, perdón, a las Oni Yemayá, a las iniciadas en Yemayá, nos tienen de alguna manera como afuera, relegadas, mal vistas, ¿no? Mujeres empoderadas de alguna forma. Y son mitos establecidos por afrocubanía. Cuando ves en tierra yoruba, a la mujer se le da muchísimo respeto. Uno, por madre, por lo que representa.
Es Iyá o es Yeye, es madre. Y ese es tu título religioso, de hecho. Es además, como miembro importante de la sociedad, una mujer mayor es la que guía a las otras más jóvenes, las enseña, las instruye en religión y es la que transmite los conocimientos. Entonces, siempre la posición de mujeres en nuestros orígenes yoruba es bien importante. En Cuba, desde hace 20 años para acá, se ha convertido en un tema de machismo puro. Hay gente que se horroriza solamente de pensar en que yo, por ejemplo, dirija ceremonias o que existamos mujeres iniciadas en la línea tradicional de Ifá. Entonces todavía hay discusiones bizantinas que tú las ves y tú dices, no puede ser que estén discutiendo hoy todavía de un tema cultural, es decir, discutiendo una cultura en base a la otra, en base a la propia. Y eso no se puede, como científico social es imposible. Entonces muchas veces tú los ves en internet, que yo no existo, que a mí me estafaron, que me quitaron el dinero, que mis ahijados están todos locos porque se iniciaron con una mujer, pero realmente no existe ningún odum en nuestro corpus literario, que son nuestras leyes y nuestros procedimientos, donde diga que nosotras no podemos ejercer el sacerdocio oricha ni dirigir ceremonias oricha. Vamos a dar paso al señor Henry, que tiene una pregunta. Adelante, Henry. Muy buenas tardes. Yo quería preguntar, usted está hablando ahora que solo pues lo que tocan los tambores eran hombres heterosexuales y todo, pues ahora el mundo ha cambiado y han venido haciéndose nuevas cosas. ¿Usted cree que en un tiempo muy lejano las mujeres van a poder participar de esa ceremonia tocando los tambores? Dos, una de las dos partes más fuertes en América está Brasil y Cuba. ¿Cuáles esas diferencias más marcadas a la hora de hacer, de tener esas religiosidades entre estos dos países? Qué preguntas tan buenas, me encantaron. Voy a lo siguiente. Con respecto a los tambores, Beatriz habló de las obinibatá en las escuelas en Cuba y bueno, sí, las escuelas de música y también en zonas populares, en Matanzas ya las he visto, en Habana. De hecho, una de las personas que yo sigo se llamaba Amelita Pedroso, ella murió. Es para mí uno de mis espíritus de causa, así le decimos nosotros, cuando recibes la guía o la ayuda de alguna entidad espiritual. Amelia tocaba tambor batá. Las mujeres pueden tocar tambor batá, pero dentro de un contexto formal, o sea, la escuela, el show, pero no dentro de la liturgia. Si la mujer accediera a la liturgia, habría que cambiar completamente el sacerdocio Añá. Recordemos que Añá y Batá como tal era esposa de Shango y por tanto el hombre cuando se hace sacerdote de Añá está representando de alguna manera a Shango, se está vinculando directamente con uno de los cultos más importantes de Shango. Entonces en este caso nosotras si accediéramos ceremonialmente estaríamos usurpando una función desde el punto de vista de la escuela, desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista del tambor profano como tal, se puede hacer, pero no desde el punto de vista ceremonial. Pasando a la religión por Brasil y Cuba, hay diferencias. La principal, en Brasil el babalawó llegó mucho después, a partir de los años 90, todavía creo que no habían awoses, orumila, como se desarrollaron en Cuba. Brasil, la religión es más matriarcal, es la May de Santo, la Yalorilla, la dueña del terreiro, y es la May de Santo la encargada de la transmisión de la cultura y la dirección ceremonial. Igual pasa en el culto Xangó de Trinidad. Otro elemento interesante es que en Brasil la consagración es de una sola deidad, es decir, tú eres hijo de Obatalá, y en este caso sería Pai Oxalá, se le hace a la persona solamente Oxalá. Si se recibiera por afrocubano, es decir, por regla de Ocha, Habana, lo que hizo Fuche, la persona recibiría iniciación en 5 deidades más. O sea, recibiría Obatalá, Oxalá, pero recibiría el Eguá,
adicional a eso. Otra de las diferencias en cuanto al ejercicio de la religión es que la interpretación del Erindilogún como herramienta de adivinación, ahorita les aclaro un poco esto de las herramientas adivinatorias, la interpretación del Erindilogún como herramienta de adivinación es diferente de la que se hace en Afrocuba. El Erindilogún entendido desde el punto de vista brasilero, si bien tenemos la misma base, se parece más a lo que se hace en tierra yoruba que lo que se hace en América, en Cuba específicamente. Doctor Arturo Grueso, bienvenido. Él es filósofo y biólogo. Hace parte del proyecto de saberes ancestrales del aula de la Universidad Nacional, y quien también quiere compartir con nosotros esos saberes y que ha adquirido a través de su investigación. Adelante, doctor Arturo. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Claro que sí. Yo quiero compartir con ustedes, es que me llamó la atención el tema, porque cuando estuve en Cuba también en mi consagración y cuando he visto cómo se desarrollan todo este tipo de problemáticas, yo digo, pero es que esta religión inicialmente fue matriarcado. Ododuwa, o Duda, es madre de madres. De ella nace Orichaoko, que es hombre y que da origen a Orumillá, con carácter masculino, y Sadela, con carácter femenino. De Oductúa y Huatalá salen 7 hijos hombres, 7 hijas mujeres. Y creo yo que cuando Cuba va cediendo el tema de la república, porque inicialmente en Cuba quienes dirigen los cabildos son mujeres, muy famosas inclusive unas. Yo vengo de la rama de Omí, mi padrino es Omí Yomi Ismael, y él me comentaba cómo efectivamente las que él conoció, él alcanzó a conocer los cabildos y veía que la mayoría eran mujeres las que dominaban los cabildos. Y, por ejemplo, Batalá, que recibe el nombre que la asimilan con la Virgen de las Mercedes, también se habla de Batalá como San Juan, como San Manuel. Eso quiere decir que estas deidades reciben una condición de masculino y de femenino. Y cuando yo veo el desarrollo de la cultura nuestra, las que ejercían cierto poder en la familia eran las matronas que estaban siempre en el fogón y que estaban orientando. Y que el patriarcado empieza a surgir como una condición efectivamente de organizar el capitalismo. Y con eso se organiza el patriarcado y se organiza también el racismo, la homofobia. Todo ese tipo de fobias van apareciendo con esta idea de lo masculino como lo preponderante. Pero esta religión eminentemente hace una religión matriarcal de mujeres. Y hay mujeres muy famosas en esta religión. Y lo saco porque si vamos a luchar contra el racismo, realmente vamos a luchar es contra toda aquella perversidad del ser humano, como es el machismo, como es la homofobia, porque es que el racismo está articulado a una cantidad de relaciones. Entre estas actitudes que también tienen que ver con el problema de las clases sociales. O sea, cuando lucho contra el racismo, tengo que luchar también por el problema de las clases sociales. Tengo que luchar por la distribución de la riqueza. No sirve de nada que nos digan a nosotros que tengamos bonitos peinados, que esas trenzas son muy significativas, y si nos tienen aguantando hambre, o por el contrario, quienes venden los productos para que alicemos el pelo son los blancos. Por eso quise intervenir porque tengo una discusión pendiente dentro de mi propia línea, y es
que creo que la mujer es básica en la construcción de una idea diferente de sociedad. Y es básica porque esas matronas que teníamos nosotros en el Pacífico eran las mujeres que garantizaban la distribución, el tratamiento y el recogimiento espiritual de los seres humanos. Por eso yo le dije a Lucas, quiero participar, y gracias por haberme participar, por permitir que haya participado. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Arturo, por compartir en este espacio todo su saber en relación a este tema. Damos entrada pues al compañero Lucas Gil, quien desea hacernos la presentación del doctor Reinaldo Bolívar, que hace una intervención hoy desde Caracas. Adelante, Lucas. El profesor Reinaldo Bolívar fue ese ministro. No te escucho. Ok. El profesor Reinaldo Bolívar fue viceministro para África, Venezuela. Es dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allá se dice Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Y él actualmente está dirigiendo el Centro de Saberes Africanos. Él da un saludo muy especial al evento y por supuesto está muy pendiente de comunicarse con nuestra hermana Gladys Quiroga para un asunto futuro. Él es el autorizado para explicarle, ya tiene su contacto y ojalá él pudiera estar, si está por allí, para que pudiera darnos ese saludo especial también, ayudando en todo este desarrollo tan importante que está desarrollando Gladys. Y por supuesto agradecemos también al profesor Arturo Grueso y todas las otras intervenciones. Muchas gracias, hermana Gladys Quiroga. Y también recordar saludo especial para nuestra hermana Maite, quien ya preguntó y fue la que nos relacionó con su madrina Gladys Quiroga. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gran saludo desde acá, desde Caracas, Venezuela. En este momento, desde mi casa, ya que estamos ahorita en la cuarentena estricta. Saludo, por supuesto, a Gladys Quiroga, a Lucas Gil, amigo, combatiente. Y qué bueno esta conferencia de hoy, Gladys, porque conviene mucho para la gente, tanto, digamos, los practicantes, como los curiosos, como los estudiosos, el conocimiento del papel de la mujer en la religión yoruba. Yo he estado desde el inicio escuchándote acertadamente, dilucidando incluso la parte del machismo, del patriarcado que pudiera colarse en la religión. Y como toda actividad humana, la religión evoluciona, el yoruba evoluciona. Aquí en Venezuela hay una gran actividad fuerte. Y nosotros siempre le hemos dicho a nuestros hermanos, nuestras hermanas, hay que estudiar mucho más, no solamente guiarse por lo que vemos, a veces nos quedamos solamente en la parte ritual, sino que hay que estudiar y profundizar. Nosotros actualmente en el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños tenemos un diplomado que se llama Religiones Monoteístas y Politeístas. Y justamente en este momento estamos dando el módulo
correspondiente al animismo, con un papel estelar de la parte yoruba. Entonces, en su momento hace contacto contigo, Gladys, con Lucas siempre tengo contacto, tengo su WhatsApp, para poder también escucharte aquí directamente en ese diplomado venezolano y en la medida de lo posible colaborar y hacer cosas entre todos y todas. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias, profesor Reinaldo. Gracias por eso y gracias, Beatriz, de verdad, por invitarnos, y Lucas. Adelante, Gladys, puede continuar. No, gracias, profesor Reinaldo. Muchísimas gracias a usted, gracias, Beatriz, gracias, Lucas, Gil. No escuché la intervención del profesor Arturo. El teléfono se quedó sin señal, me quedé así como en blanco. Entonces quería, si se podía, retomar un poco el comentario para escucharlo, porque él hablaba de su proceso de iniciación y estaba contando, yo llegué hasta donde él contó que Obatalá y Odúa, según la mitología afrocubana, habían tenido 7 hijos varones, 7 hijos hembras. Según la mitología tradicional, se casó con Nini Binini y tuvo 8 pares de gemelos, no 14 hijos, sino 16. Entonces me llamó la atención que no pude escuchar toda la intervención. Si a usted importa, o si de ahí háganmelo. Ninguna pregunta, pues. Bueno, entonces damos entrada al doctor Arturo Grueso para que por favor le resuma a la compañera Gladys parte de su intervención. Lo que he querido participar porque me ha llamado la atención que la religión yoruba se ha venido llenando mucho de una actitud, sobre todo en Cuba, de mucho machismo. Y entonces empecé a averiguar porque me interesa el tema, ¿de dónde surge el machismo? Si esta religión fundamentalmente era matriarcal. Y lo que busqué fue hacer una relación entre esta religión y las actitudes culturales nuestras afrodescendientes, afrocolombianos, en el Pacífico colombiano. Entonces yo veía que fundamentalmente los cabildos en Cuba fueron dirigidos por mujeres, muy destacadas, muchas de ellas. Yo provengo de una rama donde mi madrina es Elsa Sotomayor y mi padrino Omío Yomí. Y ellos me decían que fundamentalmente yo recibí Babaluayé. Y ellos me decían, es que aquí, en este cabildo, fue donde se hizo las primeras ceremonias sobre Babaluayé. Bueno, pero el tema fundamental es que si nosotros dejamos filtrar el machismo como una conducta, como una forma de ver el mundo, estamos perdiendo una forma de aproximarnos a ver el mundo con mejores condiciones de fraternidad y de hermandad. Porque la mujer de alguna manera nos ha traducido eso, fraternidad y hermandad. Y que el machismo organiza, recuerdo que un poco cuando empieza a aparecer la república en Cuba, es cuando los hombres van adquiriendo cierto poderío, y hoy los hombres dicen que son los únicos que pueden consagrarse en Babalao. Yo soy Babalao, pero yo he discutido con mis padrinos y con ellos y le he dicho, la condición fundamental es que las mujeres
que esta es una religión matriarcal. Y matriarcal nos da mucho más elementos y mucha más fortaleza para enfrentar el capitalismo, porque el capitalismo se construye sobre la base del patriarcado, se construye sobre la base de la discriminación racial, se construye sobre la base de las discriminaciones, de todas formas de discriminación. Y si yo estoy en un movimiento que lucha contra el racismo, preveo entonces que debo articular estas realidades para también enfrentarlas, porque no puedo enfrentar realidades parciales. Cuando reconozco que el racismo está un entramado de muchas cosas, entramado desde el punto de vista ideológico, político, social y económico. Y eso más o menos podía resumir ahí. Qué interesante, profesor. Una de las respuestas que yo siempre doy cuando me hablan de la condición de mujer y me hablan de machismo, siempre digo que el machismo empieza cuando concibieron que Dios, esa concepción masculina de los judeocristianos. Evidentemente no podemos aislarnos del proceso de colonización, ni podemos aislarnos del proceso de catolización. La influencia del judeocristianismo en todas nuestras etnias de origen afro, pues, obligatoria. Es más, no aceptas ser cristiano, te matamos. De hecho, la herramienta principal de colonización es fe. Entonces, de cualquier, porque en el caso de del Palo Monte no, los congos son patriarcales, en el caso de los abacuá son patriarcales, pero en el caso de los yoruba no, hay equilibrio. Entonces, esa influencia pues determinó muchísimo más. Tan es así que si hablamos de mitos, por ejemplo, Odúa para nosotros es nuestro profeta, pero en la literatura cubana Odúa lo crucificaron y le cortaron la lengua. Por ejemplo, para nosotros en la teología yoruba no existe el diablo, no existe Satanás, y dentro de la teología afrocubana, o sea, del corpus literario afrocubano, entonces existe un ser que se llama Alocín, que va en contra de la obra de nuestro creador Olodumare. Esa influencia del catolicismo fue la que trajo el catolicismo más el Congo, más, o sea, el Palo Monte y el Abacuá, fueron los que trajeron el machismo en nuestra religión. Si bien es cierto que los yoruba tenían mucho más avance cultural, los otros eran mayores en número. Hablamos dentro de los grupos de origen afro que hacían vida en las plantaciones y en las barracas. Los yoruba eran un 8% de la población en el siglo XVII y nunca fueron muchos. Y sin embargo, toda la influencia cultural que dejaron, los otros eran mayoría. Entonces, evidentemente que esas influencias culturales se marcaron muchísimo más en esta sociedad cubana. Y pues la influencia del catolicismo es evidente, tan es evidente que tenemos, como ya lo explicaba, mitos, tenemos además obligación en muchas casas antiguas de Cuba, la gente iba a bautizar a los niños y los niños se casan, hacían la primera comunión, hay gente que está iniciada en Orisha y va a la iglesia a casarse y llevan los cuando nosotros tenemos todas nuestras ceremonias completas desde el punto de vista yoruba, pero ¿cómo se hace, no? Y la sociedad del cabildo, nosotros pensamos en el cabildo como una institución libre, y el cabildo era una sociedad de mutuo socorro, regida y controlada por las autoridades del pueblo y además por la Iglesia Católica. Sí, buenas tardes. De nuevo yo, Wilson Barwell. Bueno, me gustaría ir para la señorita Gladys o el viceministro Fernando Bolívar, que ahí el viceministro tocó el tema, pero fue como muy poquito y es tan interesante socializarlo como más a fondo, y me gustaría saber si
En esa época de la gastronomía de las mujeres, si se relacionaba la gastronomía con el color de ropa que utilizaban. Otra cosa, como en esa época de pronto, no sé si las mujeres eran estigmatizadas, si a las parteras se le hacía un reconocimiento a la hora de actuar. No sé si en esa época había un reconocimiento grande para ella, ya que era una labor muy bonita la que ella realizaba. Adelante, Gladys, si va a responder esta pregunta. No se escuchó completo, se le escuchaba con un poco de ruido, como un rebote. Llegué hasta parteras. Es importante que nos ubiquemos en tiempo-espacio. Nosotros estamos hablando... Sí, Gladys, él de alguna manera lo que le alcanza a escuchar es que cuál era el puesto de las mujeres como parteras dentro de la religión yoruba, como redondeando. Y cómo se relaciona esto también con el color de la ropa y la gastronomía. ¿Puede el profesor Bolívar hacer claridad? ¿Se escuchó bien la pregunta? Profesor Bolívar. O Maite. ¿Cuál de los dos nos daría respuesta a esta pregunta que hace el señor Huizao? Maite o el doctor Reinaldo Bolívar. La pregunta es para ellos dos. Repito la pregunta. Él está preguntando cómo se relacionan los colores de los atuendos y los alimentos con los orichas. Bueno, debido a que no ha sido posible que se conecte nuevamente Gladys, damos los agradecimientos en nombre de nuestro grupo de investigación por haber concedido este espacio de su tiempo para escucharnos. Pues disculpan las incomodidades debido al mal funcionamiento del internet, algo que ya se nos sale de nuestras manos, pero esperamos que para una próxima oportunidad esté funcionando de una mejor manera. Beatriz. Muchas gracias. Sí, señor. Muchas gracias por la invitación a Lucas. Solamente quiero recordar los nombres de las mujeres más importantes de Cuba en los cabildos. Felipa Calderón, la obispa, Margot Sotomayor Ochun Letí, Hortensia Chenchita Ferrer Ochun Yené, Tiburcia Sotomayor Ochun Miwá, hija de Margarita. Esas son las de las mayoras más reconocidas por nosotros en la región yoruba cubana, afrocubana. Bueno, por aquí vemos a Gladys. Permiso, sí, ya volví. Estaba oyendo el aporte que estaba haciendo el profesor
Sí, adelante. Pero allí faltan las tres fundadoras. Efuche Boricondo Atiqueque, está María Monserrate González, que es la fundadora del Cabildo de Guado de Cuba y es la madrina de Fermina Gómez. Y está también Ayay Lebu, Timotea Alvear Latuán, que fue la que sistematizó el trabajo de las orientesas. Entonces es importantísimo, más allá de la función del cabildo, ellas como metodizadoras y sistematizadoras de la religión en Cuba. Bueno, muchas gracias. Gracias, Glay. Muchas gracias, Glay. También quería recordar Popolotti en La Habana como un centro muy importante de la religión yoruba. Sí, así es. Que había quedado una pregunta por ahí de Wilsao, pero entendí hasta la partera. Es importante entender, y en ese caso las investigaciones no hablan de las mujeres de origen yoruba ejerciendo como tal, pero todos sabemos que las funciones de nuestras ancestros esclavizadas tenían que ver con el servicio de la casa, la atención de los niños, también partear a las mujeres. Entonces supongo que alguna de nuestras madres también lo hizo. Ellas tuvieron también una función en la calle cuando hubo ese proceso. Cuba se abolió la esclavitud en 1880, perdón. En el 88 fue Brasil. Y en 1870 más o menos ya habían algunas yorubas o filoyorubas libres y ellas eran vendedoras de pan de eco. El pan de eco es una especie de pan como los tamales de nosotros, pero servidos en unas hojas especiales. Entonces ellas eran ecoleras. Eso también formó parte de esa gastronomía que servía para ganar dinero. Después de que se abole la esclavitud, la vendedora de pan de colla no tiene público para negociar. Entonces se dice que ellas comienzan a ofrecer también sus servicios ya como adivinas, como preparadoras de medicinas ancestrales, como madres ceremoniales. Entonces es cuando se hace la apertura de toda la sociedad en general, el homosexual, la lesbiana, las mujeres que trabajaban en la prostitución y otros miembros de la sociedad, y ellas les van dando paso entonces a formar parte de la religión. Eso permitió ampliar el conocimiento cultural yoruba, pero también permitió un ingreso económico y una herramienta de ascenso social para esas madres. Muchas gracias, Gladys, por tu respuesta. Hemos llegado al final del conversatorio y no queda más sino agradecerle al doctor Gerardo Bolívar, al doctor Arturo Grueso, a ti por esa participación. Entendemos que este es un tema demasiado largo, complejo, añadido a eso el problema del Internet. En estos momentos todo el planeta anda conectado, entonces el tráfico se hace más pesado. Y a la paciencia, agradecer a la paciencia que todos ustedes tuvieron para escuchar y participar en este espacio. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Agradecida de ustedes, profesor Reinaldo, Beatriz, profesor Arturo, Lucas, Gil, Susana, Weslao. Creo que los nombres que recuerdo, Maite, gracias de verdad por estar aquí y por darme la oportunidad de ser parte. Creo que es importante que nosotros podamos seguir difundiendo nuestros valores y nuestras culturas por cuanto ayer lo habíamos compartido, todos tenemos derecho de sentirnos parte. Muchos, bueno, la mayoría, ninguno sabe de dónde vienen nuestros ancestros
Y es lindísimo poder decir, bueno, yo soy yoruba porque yo lo decidí, porque mis orichas son yorubas y yo decidí que iba a ser yoruba por espiritualidad. Entonces también el formar parte de una religión nos da la posibilidad de sentirnos parte, de decir, bueno, venimos de allí. Entonces eso pues es grato poder predicar, es grato poder conversar y profundizar en estos temas. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una